Muy buenos días, México. Muy buenas tardes, Qatar. Pues la Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación de Humanidades y el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, más la Embajada de México en Qatar, que está aquí con nosotros, se une para este conversatorio Diplomacia Deportiva México-Qatar. Y bien, pues tenemos en primer lugar a Paulino Rafael Robles Gil, quien es maestro en estudios islámicos por la Universidad Hamad bin Khalifa de Qatar, politólogo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, candidato a doctor en estudios del Golfo Pérsico en Qatar University, donde realiza el proyecto de investigación sobre las intersecciones entre la geopolítica, el Islam y el fútbol. En el caso de la primera Copa Mundial de Fútbol en el Medio Oriente, pues sus líneas de trabajo son geopolítica del Golfo Pérsico, sectarismo, islam político y antropología de las sociedades musulmanas contemporáneas. Robles Gil ha presentado los resultados de sus investigaciones en al menos 11 conferencias internacionales y pertenece al grupo de investigación interdisciplinaria del Centro Ibn Khaldun de Humanidades y Ciencias Sociales en Qatar University. Su más reciente publicación es dentro del libro Informal Politics in the Middle East, Horst Publishers y Georgetown University, el capítulo Shia's State Relations in Qatar, The Negotiation of Coexistence. Próximamente publicará un capítulo sobre las dinámicas contemporáneas del deporte en el Golfo Pérsico en un libro del editorial Springer. Desde 2019 y a la par de la realización de su investigación doctoral, es el agregado cultural de México en Qatar. Como parte de su desempeño diplomático, es responsable de la diplomacia deportiva. Bueno, pues bienvenidos. Qué mejor que tener aquí a Paulino, nuestro representante cultural de nuestro país, de México, en la Embajada de Qatar, y además un puma de corazón. Bien, Paulino, te paso la palabra y bueno, pues adelante con este conversatorio. Buenos días y buenas tardes. Buenas tardes desde Doha, Qatar. Buenos días allá a la Universidad Nacional. Comentaba ahorita en la previa que para mí es un honor estar colaborando en un evento organizado por mi alma mater, por la UNAM, estar, aunque sea virtualmente, de regreso a casa. Supe que apenas volvieron a jugar con público en el estadio universitario mis Pumas y eso me llena de gusto, me habría encantado estar allí. Y bueno, muchas gracias por esta invitación. La diplomacia deportiva realmente no es algo nuevo, parece un concepto con mucho caché, pero en realidad se acuña desde principios del siglo XX. Y como históricamente ya siempre han estado vinculados el deporte y la política desde las épocas de las Olimpiadas, muchos conflictos se han dirimido, se han suavizado, se han distendido a partir de torneos deportivos en donde históricamente lo que ocurre en un torneo deportivo de gran escala como unas Olimpiadas o como una Copa Mundial de Fútbol o antes como se organizaban en la antigüedad, es que se levantan una serie de obstáculos legales, de fronteras, de requisitos de viaje. Hay una especie de régimen de excepción que permite una convivencia, un levantamiento de barreras para que coexistan culturas y para que coexistan diferentes civilizaciones en un mismo espacio y con un mismo propósito. Y lo interesante cuando pasa esto es que al levantarse estas barreras, los ciudadanos, los participantes, los atletas, los aficionados y las diferentes instituciones, que son muchas, no solamente estatales, sino subestatales, supraestatales, coexisten asumiendo y ateniéndose a una serie de lineamientos que todos comparten y que son comunes y que son consensuados. Entonces, aunque es un periodo breve, es un periodo muy especial de celebración en donde un conglomerado de grandes diversidades asume por un tiempo específico unas reglas comunes, un idioma común. Y eso es muy valioso y por eso es un objeto de estudio maravilloso. Desde luego, el caso mexicano no lo podemos dejar de lado y es algo que quiero contarles que estamos impulsando desde la embajada, pero para nosotros la referencia del juego de pelota mesoamericano, que en su época tardía se conoce como el ulama, es de especial referencia, ya que en su tiempo se usó también para resolver disputas territoriales, para disputas entre familias, luchas por el poder, organizaciones de los cuerpos políticos. El juego de pelota mesoamericano en su época tardía tiene esta función.
Adelanto que una de las cosas en el diseño del proyecto cultural para el año 2022, que desde luego aquí en Qatar es como el año que se lleva esperando más de una década, el componente cultural es uno de los más importantes porque es finalmente el partido que sigue después del partido. Termina el partido o antes del partido, lo que está pasando en el espacio público en un torneo de estos son manifestaciones culturales. Y muchas veces, además de lo que absorbe la gente en la cancha, en las gradas, es lo que absorbe después de las gradas, cuando sale del estadio y se encuentra con una especie de festival, de kermés, de desfile multicultural fascinante. Y queremos traer el juego de pelota mesoamericano a Qatar para que sea parte, como sea nuestro sello principal en este desfile cultural, en este regalo que le queremos dar al mundo en ocasión del 2022. Esto lo digo porque en la diplomacia deportiva se convierte en una gran oportunidad para fomentar o para posicionar la marca país o el nombre del país. Y esta es una oportunidad que no solamente toma el país sede, desde luego el país sede, recibiendo los reflectores que nunca ha tenido, es una oportunidad excelente para posicionarse globalmente, pero también para el país que es invitado y que participa, es la ocasión perfecta para darse a conocer en el país sede y ante las otras culturas. México ahorita goza de excelentes relaciones políticas y económicas con Qatar. Y es una relación que de manera natural los diplomáticos tejemos entre las entidades estatales, entre las entidades oficiales. Pero detectamos desde que llegamos que había un componente que faltaba y ese componente es vincular a las gentes, vincular a las personas, a los pueblos, a las culturas. Que tradicionalmente hay una distancia cultural más aparente que real entre los pueblos del Golfo Pérsico, de los pueblos árabes del Golfo Pérsico y América Latina o México. Entonces, nosotros hemos capitalizado, hemos aprovechado esta oportunidad, sobre todo en una región del mundo que, sin temor a equivocarme, podría decir que los países árabes o de la península arábiga utilizan los torneos deportivos como ninguna otra nación para posicionarse globalmente, para tener mayor capacidad de influencia política y económica en el mundo y sobre todo para mejorar su reputación. Entonces, ¿qué hace una representación de México en ese contexto? Pues aprovechar y aventarse. Es a través del deporte que podemos meterle color, que podemos meterle vida a la relación bilateral y a la relación multilateral. Sin duda alguna, sabemos nosotros que el Golfo, los países del Golfo, uno piensa en Golfo Pérsico, piensa en la Guerra del Golfo, en la Segunda Guerra del Golfo, en la invasión de Irak a Kuwait, piensan en Medio Oriente, los encabezados que uno lee del Medio Oriente en los últimos medio siglo son encabezados negativos, son notas negativas, que desde luego han logrado robustecer una serie de prejuicios, una serie de estereotipos sobre la región, sobre los árabes, sobre el Islam. Entonces, por primera vez, de verdad, en medio siglo, tenemos una oportunidad en Medio Oriente y en el Golfo de que hay un evento global que puede dar un reverso, un cambio de conversación en esa connotación negativa de la zona. Es una tarea tremenda, mayúscula, que además compromete no solamente a Qatar, sino que es un evento que de alguna manera suma a identidades más amplias que la nacional catarí, que suma a la identidad árabe, que suma a la identidad islámica incluso, porque hay una identificación con el evento que por primera vez toma lugar en una región otrora conflictuada, otrora perjuiciada y otrora estereotipada. Lo mismo pasa con México en esta región. Los estereotipos, lo que se dice de México en esta región, pues desde luego son las notas negativas, temas migratorios, temas de narcotráfico, temas de violencia, temas de misoginia, y al final del día nos encontramos con dos sociedades que están altamente estereotipadas una de la otra. ¿Cuál es nuestra labor con la diplomacia deportiva, que es finalmente una herramienta de la diplomacia pública? Es decir, más allá de la diplomacia tradicional que hacemos con traje y corbata en instancias de muy alto nivel y con un lenguaje muy sofisticado, la diplomacia pública es la que hace la gente, es cómo acercamos y cómo vinculamos a los pueblos, a las personas. Y esto ya está sucediendo, esto ya ha estado sucediendo. Hemos estado trabajando en acercar, en vincular, en dar a conocer. Pero lo que yo quiero subrayar, que ha sido nuestro eje en la diplomacia deportiva cultural y en general la diplomacia pública entre México y Qatar, es subrayar las semejanzas, no las diferencias. Eso ha sido clave, la semejanza cultural.
Estamos acostumbrados a que nos llame la atención lo exótico de la diferencia, y sí, en un primer momento puede ser un magneto, un imán, el exotismo de la diferencia, pero en un segundo momento esa diferencia realmente se puede convertir en una barrera de falta de entendimiento más que de conexión. Y hay una serie de valores que hemos visto que son compartidos entre las dos sociedades y que hemos explotado. Y una de esas, desde luego, es la pasión por el deporte, la pasión por el fútbol, ¿no? Como pasa aquí, como pasa allá. Pero también está el valor de la familia, que en México la familia es importantísima, la madre, bueno, aquí también en Qatar, el tema de la comida, el momento de la comida familiar. Entonces, por ahí, por la gastronomía, le hemos atacado durísimo y ha sido muy exitoso el tema de la diplomacia, vayamos a decir, gastronómica, para dar a conocer a México en el contexto del Mundial 2022. Entonces, en ese sentido, lo que yo quiero apuntar es que estamos en un contexto en donde el Mundial se va a llevar a cabo en una región que tiene un componente, el apellido o el factor islámico, que desde el 11 de septiembre ha habido una intensa campaña por hacer del Islam el factor de mayor diferenciación de lo que se conoce como una civilización moderna, avanzada, progresista. Y esto es algo con lo que hay que trabajar, porque entonces pareciera que luego de 20 años de intensa campaña falseada, una campaña con una agenda política específica, de lo que se trata es de decir cómo es posible que un país musulmán, de mayoría musulmana, logre hospedar, organizar y operar de manera efectiva un evento que tiene que reunir una serie de condiciones casi que de perfección para lograr hospedar a un concierto de nación. Entonces, en ese sentido, hay un dilema interesante para los que vienen, porque parte de ese acercar a la gente y parte de ese acercar a los pueblos es una tarea de traducción cultural, de negociación cultural, de comunicación intercultural. Porque claro, cuando el Mundial fue en Sudáfrica, la gente realmente no estaba muy preocupada por explicarse en qué consistían las religiones tribales de Sudáfrica. Cuando fue en Corea, Japón, la gente no andaba investigando o indagando sobre temas de budismo o de budismo zen. Pero en el caso del Mundial de Qatar lo vemos porque tenemos un monitoreo constante de cuáles son las inquietudes de los mexicanos que van a venir al Mundial. Revisamos prácticamente, tenemos un monitoreo de todas sus páginas, de todos sus blogs, de todos los influencers, y constantemente el tema del Islam surge como una de las principales, digamos, ansiedades respecto a visitar a Qatar. Una ansiedad alimentada por muchos años por esquemas que ya lo dije. Entonces, y al mismo tiempo hay un temor de que si los mexicanos pueden ser peligrosos, etcétera. Entonces tenemos que trabajar en esa negociación cultural. Cuando son las reuniones, por ejemplo, con el comité organizador, nosotros lo que hacemos es decir, bueno, capaz que tienen que abrir un poco aquí el grifo para flexibilizar aquí ciertas reglas. Y bueno, estamos de acuerdo, pero ustedes mexicanos a lo mejor procuren que en el tema de la vestimenta, que en el tema del comportamiento, que en el tema de los horarios. Y entonces ha sido meses de un ejercicio de negociación cultural muy interesante. ¿Para qué? Para habilitar la posibilidad de un exitoso y seguro evento global. Esto ha sido muy interesante. Vimos que, por ejemplo, el comportamiento de los mexicanos en Rusia fue más moderado que en el que pudo ser Brasil, en el que pudo ser Sudáfrica, porque ya de antemano el mexicano sabía que en Rusia la situación era un poco diferente, que las reglas eran un poco más duras, y eso precondicionó al mexicano a tener otro comportamiento. Entonces, una cosa muy interesante que ha ocurrido y de la que voy a hablar después es de cómo se justifica o cómo se promueve que exista un mundial en un contexto tan distinto, si siempre los mundiales han sido de fiesta, si siempre los mundiales han sido una cosa para echar la casa por la ventana, para echar relajo, y por qué ahora es posible cambiar la conversación. Pero antes de hablar de eso, que a lo mejor lo podemos tener en la parte más interactiva, lo que yo quiero subrayar es que en la diplomacia deportiva, los países sedes y el país anfitrión y los invitados tienen la capacidad de incidir idealmente de manera favorable en la opinión pública internacional acerca de lo que se piensa y se percibe en un país. Los países de alguna manera buscan un doble reconocimiento a través de la diplomacia deportiva, un reconocimiento a nivel de los estados, a nivel del concierto de naciones, pero también un reconocimiento de legitimación al interior de su país. Claro que esto va a depender en gran medida del éxito del torneo, del éxito del equipo, del éxito de los atletas,
Pero en la diplomacia deportiva lo que vemos es que los atletas son esencialmente embajadores naturales del país. Porque a diferencia de un premio Nobel de química, o a diferencia de una Miss Universo, o a diferencia de cualquier otra cosa, los atletas sí llevan tatuada la bandera del país. Como en ningún otro fenómeno sociocultural, los atletas, los deportistas, sí llevan la carga de su bandera, el himno nacional se convierte en el ritual más importante de su presentación y de su celebración, y los símbolos patrios adquieren una visibilidad de pronto incluso exacerbada, pero se convierten en embajadores por excelencia los atletas. Los aficionados, a su vez, se convierten en representantes. Nunca en ningún fenómeno sociocultural ve uno tantas banderas caminando, tantas banderas de diferentes países siendo ondeadas. Entonces, quien dude que se trata un torneo como un mundial o unas olimpiadas y un evento eminentemente diplomático, tiene que ajustar su visión, tiene que ajustar sus lentes para darse cuenta que es un fenómeno eminentemente diplomático. Entonces, el deporte se convierte en una cancha común por las razones que ya expliqué. Hay una estandarización de la convivencia. ¿Qué hace México con Qatar en la diplomacia deportiva? Bueno, nosotros, una de las estrategias más importantes que hemos utilizado en toda la narrativa, en todas nuestras reuniones que tienen que ver con los preparativos para el Mundial, ha sido decirles, está muy bien, está padrísimo Qatar 2022, pero nuestro horizonte narrativo se llama United 2026, que es el mundial que va a compartir México con Estados Unidos y Canadá en 2026. Entonces, si bien nosotros ayudamos a posicionar la marca de Qatar 2022, al mismo tiempo estamos ya adelantando, estamos ya solicitando el apoyo de propio Qatar 2022 para la promoción, la difusión de que el próximo mundial nos toca a nosotros y que la inauguración del Mundial 2026 va a ser en el Estadio Azteca. Entonces, nuestro horizonte ya no es 2022, es 2026. Entonces, en ese sentido, los cataríes, los organizadores, se han dado cuenta que México es un aliado fundamental, es un aliado estratégico fundamental, no solamente porque nos van a pasar la estafeta para el siguiente mundial, sino que tenemos una experiencia y una historia muy valiosas y que les hemos ayudado en consejos, les hemos ayudado en talentos. Han venido muchos mexicanos a entrenar a la segunda división, a la primera división. Hemos tenido futbolistas mexicanos como Marco Fabián, como Héctor Moreno, que han estado jugando en la Liga Catarí de Fútbol. Tenemos entrenadores, el propio Bora Milutinovic, que ya es prácticamente mexicano nacionalizado, está aquí como asesor del deporte, porque tuvimos unas Olimpiadas en 68, un Mundial en el 70, un Mundial en 86 y un Mundial en 2026, lo que nos convierte en la primera nación en hospedar 3 copas mundiales. Entonces, fue cuando los cataríes se dieron cuenta de la magnitud de nuestra experiencia y nuestra pasión que México se convirtió en una de las embajadas más importantes a quien hay que consultar, a quien hay que acercarse, a quien hay digamos, que meter a la conversación. Dicho lo anterior, la embajada, desde que tuvimos el primer Mundial de Clubes en 2019, cuando vinieron los Rayados de Monterrey, después con Tigres que no pudieron venir por la pandemia, pero que también hubo un Mundial de Clubes, la embajada la hemos promovido como el nodo por excelencia entre los distintos actores involucrados en el mundial. Y los distintos actores involucrados son muchísimos. Entonces, lo que hace la embajada es que facilita esta comunicación interinstitucional e intraentidades. Lo que hacemos, facilitamos el acercamiento, pero también el entendimiento. Muchas veces el lenguaje de una barra o del líder de una barra de aficionados no necesariamente es compatible o equidistante con un empresario de la FIFA o con el Ministerio de Cultura o con la comunidad mexicana que vive en Qatar o con las aerolíneas o con las agencias de viajes o con las federaciones de fútbol o con la propia selección o con las otras embajadas o con el Supreme Committee, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una cuestión transversal compleja, es una red de actores muy nutrida en donde la embajada nos hemos posicionado como el nodo idóneo para facilitar ese acercamiento y sobre todo para traducir esos diferentes lenguajes que se ponen, digamos, sobre la mesa para organizar un mundial de fútbol. Entonces, y al mismo tiempo la embajada se pone como servidora pública.
Finalmente representamos a los mexicanos que vienen. Cuando han venido atletas, Qatar, como mencioné hace tiempo, lleva muchos años posicionándose como líder del deporte global. Aquí se han hospedado Juegos Asiáticos, mundiales de clubes, atletismo de figura, tenis, ping-pong, diferentes torneos de mucha índole, de natación, juegos de playa. Ahora va a llegar la Fórmula 1 también. El Checo Pérez viene dentro de 2 semanas a Doha. Y también la Federación de Pádel viene en noviembre. En fin, entonces, cada vez que nosotros detectamos que viene un atleta o que viene un equipo, que viene una federación, inmediatamente como embajada establecemos contacto con sus representantes, nos ponemos a sus órdenes, ¿qué necesitan? Ofrecemos un acompañamiento desde inicio hasta fin de lo que van a hacer. Checamos calendarios, checamos agendas, organizamos cosas en conjunto y principalmente potenciamos la difusión de sus éxitos o de sus desafíos que van a enfrentar en Qatar. Pero también somos no solo servidores públicos, sino protectores públicos. Y esta es una parte que podemos ahondar más adelante. Sé que ya me quedan un par de minutitos, pero como protectores tenemos que diseñar una estrategia con mucha anticipación de protección consular. La gente muchas veces se mete en problemas cuando está en otros países. Puede perder un pasaporte, puede insultar a alguien o puede ser insultado, puede no saber las reglas locales y violarlas sin saberlo o con conocimiento de causa, lo cual lo convierte ya no en una víctima, sino en una persona que está infringiendo la ley. Y desde luego el tratamiento que le damos con embajada a uno y a otro va a ser distinto. La embajada de manera natural protege a víctimas mexicanas, no de manera natural a quien infringe la ley. A quien infringe la ley se le acompaña, pero no se le defiende de facto porque de alguna manera infringió la ley local. ¿Cuál es nuestro trabajo? Hacer ver con mucha anticipación cuáles son los lineamientos del espacio público, de la moral. No es lo mismo un evento en un país secular y ultrafestivo como Brasil a un evento y en un torneo en un país eminentemente islámico, no secular y que vive bajo una monarquía con reglas verticales estrictas. Sin embargo, como dije anteriormente, confiamos en que va a haber un régimen de excepción que va a facilitar esta coexistencia y esta comunicación entre todas las personas que van a venir. Terminaría diciendo que además de que justamente para evitar y para proteger a las personas que van a venir, nosotros como embajada tenemos una obligación que es decirle a la gente con mucha anticipación qué puede hacer su embajada por ellos y qué no puede hacer su embajada por ellos. Muchas veces la gente piensa que la embajada es agencia de viajes, que la embajada es servicio VIP a todos, alguien por ser influencer con 100,000 likes, entonces ya tenemos que ir por ellos al aeropuerto, o que si se meten problemas de facto los vamos a defender, y también decirles que sí podemos hacer. En ese sentido, las campañas intensivas, multiformes en redes sociales, ampliadas por medios de comunicación, medios con quienes, por cierto, tenemos una excelente relación que hemos tejido desde el primer Mundial de Clubes en 2019 y con quienes sabemos que van a ser los principales exponenciadores de las campañas que emanen de Cancillería y de la Embajada de México en Qatar. Las embajadas, ¿por qué son el nodo principal de la diplomacia deportiva en un evento así? Porque somos los ojos de México aquí. Somos la piel de México en esta latitud. Somos quienes sentimos qué es lo que siente la gente de aquí, somos quienes vivimos el clima, somos quienes nos conducimos por las leyes locales y somos quienes hablamos el español mexicano en el cual y a través del cual podremos comunicar nuestros mejores consejos para garantizar esto. Ahora, de fondo, y termino diciendo esta idea, desde luego que en esta diplomacia de color, en esta diplomacia, digamos, festiva, alegre que implica un torneo deportivo, vienen los otros aspectos muy interesantes. Al posicionar la marca del país, al tener una excelente gestión de la presencia de México en Qatar, por cierto, estamos esperando 50,000 mexicanos aproximadamente en 2022, eso nos permite también entrar a otro tipo de negociaciones, otro tipo de acuerdos y establecer otro tipo de búsquedas que pueden ser inversión, acuerdos en temas de energías renovables o no renovables, acuerdos migratorios, etcétera. Una serie de cosas que se derivan de una exitosa experiencia previa, durante y después de un torneo deportivo. Entonces, más o menos en estos 22 minutos traté de explicar qué es la diplomacia deportiva para nosotros, qué estamos haciendo, los desafíos que tenemos, y estaré muy contento de escuchar al doctor José Luis Gázquez y después a escuchar las preguntas y seguir esta conversación.
Muchísimas gracias y bueno, por supuesto que no solamente la embajada, sino que quizás también nosotros como programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, pues tendremos que construir un puente sobre todo el Islam y sobre todo lo que dijiste, Paulino, en relación a esos estereotipos que de alguna manera los tenemos que transformar. A mí me parece que el Islam, tal como se ven, tiene muchos estereotipos muy negativos cuando es una cultura realmente muy rica, muy ancestral y que nos permite, como tú dijiste, tenemos muchas cosas en común, como es la pasión por el deporte y también la familia y la gastronomía. Bien, pues le voy a dar la palabra al doctor José Luis Vázquez. Él es doctor en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado y maestro en Estudios Políticos y Sociales por el Instituto de Estudios Políticos Sciences Po de París. Ha realizado estancias de investigación y de trabajo de campo en el Instituto Fundamental d'Afrique Noire de la Université Cheikh Anta Diop de Dakar, así como en la Universidad Gaston Berger de San Luis de Senegal, miembro del grupo de trabajo del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, y es coordinador del Diplomado en Estudios de África, Memoria y Dinámicas Contemporáneas 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. Es miembro también del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid y sus temas de investigación son el Islam, Sufi, redes y migraciones transnacionales africanas, procesos de formación y construcción estatal e identitaria en África subsahariana y Senegal, y actualmente se desempeña como profesor investigador asociado de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde es docente, entre otras de la asignatura de África, perteneciente al Plan de Estudios de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, y también es candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Muy bien, bueno, José Luis, te paso el micrófono. Adelante. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenas tardes a todas y a todos en Qatar. Un gran gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Primero que nada, pues agradecer la presentación de Rafa. Fue muy interesante ver todo lo que están haciendo, ¿no? Con respecto a la organización del primer mundial en territorio islámico, ¿no? Como él bien lo señaló. Bueno, pues yo, la verdad, me gustaría privilegiar en este conversatorio, ¿no? Pues la experiencia que tú estás viviendo en Qatar. Sí voy a llevar a cabo una presentación que me pidieron que preparara con respecto al conversatorio, ¿no? Voy a tratar de, pues, acotarla justo a la cuestión del Islam, ¿no? Que parece ser que es el centro del conversatorio, ¿no? Yo estoy realizando, mi presentación se basa en una investigación que estoy realizando que es sobre, pues, el proceso de descolonización de África subsahariana, de África, en particular África francesa, ¿sí? Y cómo se vincula este proceso de descolonización con las migraciones actuales de África hacia Europa y, bueno, cómo justo el deporte, el fútbol en particular, ¿no? Puede ser un prisma, ¿no? A través del cual se pueden analizar fenómenos actuales como la migración, la identidad, la definición de la nación, ¿no? Y como el fútbol en particular, pues es un espacio donde también se pueden llegar a enfrentar, ¿no? Distintas versiones y visiones de la identidad, de la ciudadanía y del tipo de proyecto de sociedad o comunidad política, ¿no? Que se quiere realizar, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que me interesa a mí señalar en esta presentación es pues tratar de explicar cómo es que, por ejemplo, en el caso de la selección francesa,
cada vez hay mayor número de jugadores provenientes de las antiguas colonias, ¿no? Francesas, tanto africanas como asiáticas también, como del Caribe, ¿no? Y esto tiene que ver también, pues, como lo dije en un primer momento, con el proceso de descolonización y cómo pues incluso a mediados del siglo XX, ¿no? Cuando inicia este proceso de descolonización en 1945, pues toda la población de África francesa es considerada ciudadana francesa, ¿no? Con lo que esto implica, ¿no? A nivel de los derechos, ¿no? Y el acceso a la ciudadanía francesa. Esto cambia, ¿no? A partir de la década de los 70s, cuando deja de haber una política abierta hacia la migración por parte de Francia, ¿no? Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se caracterizaron por tener una orientación hacia el proceso migratorio muy abierto, ¿no? Incluso había políticas de reclutamiento de trabajadores africanos en las propias colonias, ¿no? Pero a partir del 74, en específico, tanto en Francia como en Alemania, pues hay un cambio, ¿no? En la orientación de las políticas migratorias y se da un cierre de fronteras, ¿no? Se empiezan a adoptar políticas más restrictivas, ¿no? En estos dos países, y también es el inicio de este discurso, de esta retórica antimigrante, ¿no? En un contexto pues, de crisis del empleo, ¿no? En estos dos países, en Francia y en Alemania, ¿no? Es el surgimiento de estos discursos de odio, ¿sí? hacia la migración, el surgimiento de estas formaciones políticas de extrema derecha, como el Frente Nacional en Francia, pero pues sabemos que actualmente hay formaciones de este tipo en toda Europa, ¿no? Y se vuelve visible justo la problemática de las periferias, ¿no? En Francia, ¿no? Las condiciones de vida de estos migrantes, muchos de ellos, ¿no? Provenientes de antiguas colonias francesas, donde la sociedad era mayoritariamente, o es actualmente todavía musulmana, ¿no? Entonces, pues se plantea desde este momento, ¿no? Cuál es la integración de los musulmanes al espacio público francés, ¿no? Al espacio público occidental, ¿no? Entonces ahí espero retomarlo después en la discusión, pero es una primera pregunta, ¿no? Que yo te haría, ¿no? Tú en un mayor conocimiento de la sociedad catarí, ¿no? Y ya nos mencionaste un poco el sistema político, como, por ejemplo, ¿no? Esta es una situación que se me hace muy interesante, ¿no? De la celebración del Mundial. Por primera vez, como que el público occidental se tiene que adecuar al espacio público musulmán o que religioso, ¿no? Mientras que este fenómeno migratorio al que yo me estoy refiriendo plantea el problema inverso, ¿no? Cómo se adapta el Islam al espacio público en teoría neutral, ¿no? En teoría laico, secular, de Francia, pero en la realidad, pues tú lo sabes muy bien, severamente influido por los símbolos y la cultura cristiana, ¿no? La cultura más vinculada con Occidente, ¿no? Entonces, lo retomamos. Me gustaría retomar este punto después en la discusión, pero es un primer reto, ¿no? que yo encuentro, ¿no? También a nivel justo pues de las mujeres, ¿no? En el caso específico de las mujeres occidentales, ¿no? ¿Qué medidas se van a tomar para no violentar, digamos, ¿no? La normatividad musulmana en cuanto pues, al rol que ocupan las mujeres en el espacio público en las sociedades musulmanas, ¿no? Bueno, retomando entonces mi presentación, vamos ahora sí a hablar un poco de fútbol. Entonces estamos en esta situación de los 90 en los que pues, las periferias urbanas en Francia se vuelven sumamente problemáticas justo por lo que significa los jóvenes de segunda y tercera generación provenientes de países pues de cultura musulmana, ¿no? Es muy conocido el filme icónico, ¿no? De los 90, El Odio, La Haine, ¿sí? En el que figura Vincent Cassel, ¿no? El famoso actor francés, ¿no? Que justo
plantea estas relaciones, ¿no? Estas relaciones conflictivas entre estos jóvenes de cultura musulmana ya nacidos en Francia, pero que en la práctica pues siguen siendo discriminados, ¿no? por la sociedad francesa, como el movimiento del rap, ¿sí? Entre estos jóvenes de las periferias se vuelve un importante canal de creación de identidad, ¿no? De redefinición de identidad, y cómo pues empieza a reivindicar este carácter mixto, ¿no? de la cultura migratoria francesa, ¿no? Surge el eslogan de Black, Blanc, Beurre, que quiere decir negro, blanco, y este juego de palabras beurre, que significa arabe, ¿no? En francés, ¿no? Invirtiendo un poco la palabra. Y este eslogan, ¿no? Se vuelve muy popular en este contexto porque justo en 1998, pues como tú bien lo sabes, Francia gana el Mundial, celebrado en su país, y pues se fomenta mucho el éxito, ¿no? de esta selección, que incorpora pues jugadores de origen magrebí y jugadores de origen africano, ¿no? En particular, pues también lo debes de saber, pues es sumamente importante, ¿no? La figura de Zidane, ¿no? Como un hijo de migrantes en Marsella, ¿no? Que tiene una infancia complicada justo en estos barrios, pero se desata un debate, ¿no? En la sociedad francesa, ¿sí? Sobre el éxito, ¿no? De este modelo de asimilación de las culturas provenientes de las antiguas colonias, ¿no? Lo que empieza también a manifestarse es que es muy importante en esta concepción positiva del modelo de asimilación francesa el resultado deportivo, ¿no? en los torneos. Si quedan campeones, ¿no? Se celebra, ¿no? Pero si los eliminan, ¿no? Entonces ahí es cuando surge nuevamente, ¿no? Esta retórica racista vehiculada por los partidos de extrema derecha, ¿no? Que es después lo que sucede un poco después de este mundial, ¿sí? No voy a hablar del 2002, ¿sí? Que quedan eliminados en la primera fase. Sí hay comentarios, ¿no? Acerca de la composición de esta selección, pero me gustaría más referirme ya directamente al 2006, ¿no? Cuando justo Zidane está a punto, ¿no? de entrar al paraíso deportivo, ¿no? A la historia de Francia, de la historia del héroe proveniente de las colonias, pero pues sabemos cómo acaba, ¿no? Ese partido con un cabezazo, ¿no? de Zidane a Materazzi, ¿no? Y queda mucho de qué hablar, ¿no? También en este contexto en el que en Francia pues estaba viviendo nuevamente mucha violencia, ¿no? En las periferias por la cuestión migratoria, ¿no? Y Jean-Marie Le Pen en este mundial, después de que pues, hace esto Zidane, ¿no? Vuelve, ¿no? A manifestarse en contra de que pues la selección francesa se construye a partir de tantos elementos extranjeros, ¿no? Y el sector más conservador de la sociedad francesa empieza a decir también, ¿no? Que finalmente Zidane pues sacó lo peor de él mismo, sus orígenes de migrante, ¿no? Entonces vemos cómo es un discurso y es un debate que está muy determinado, ¿no? Pues por el pulso político, ¿no? Del debate, y la migración y el éxito deportivo, ¿no? Finalmente, pues llega el Mundial también no voy a hablar tampoco del de 2014, pero sí del de 2018, porque vuelven a quedar campeones, con una selección que 83%, ¿no? Está compuesta por jugadores de origen migrante y cerca de 78% de migrantes africanos, ¿no? Bueno, se vuelve a poner, como ganan, se vuelve a poner de ejemplo, ¿no? Incluso el eslogan del equipo es nuestras diferencias nos unen, ¿no? Entonces, bueno, es un nuevo escenario de triunfo, ¿sí? Pero quiero regresar, ¿no? a la cuestión de los resultados, ¿no? Porque recientemente Francia quedó eliminada, ¿no? De la Eurocopa, que se celebró en varios países en un formato medio raro,
y quedó eliminada porque falla el último penalti Kylian Mbappé, ¿no? Que es un francés de origen maliense y argelino, ¿no? Y vuelve a ser objeto de discusión los orígenes de los jugadores, porque una imagen que se transmite de cuando falla el penalti muestra a la mamá, ¿no? De uno de los seleccionados franceses, Adrien Rabiot, que es blanco, regañando a la mamá de Mbappé, ¿no? Y después, bueno, pues se investiga, ¿no? Se tratan de leer los labios, ¿no? Y eso qué es lo que se dice, ¿no? Y después no, vayan ustedes a saber si es cierto o no, pero se supone que regaña, ¿no? La mamá del jugador blanco a la mamá del jugador negro, ¿no? Diciendo que pues, su hijo se había vuelto muy arrogante y que tenía que controlarlo, ¿no? Pero pues se vuelve nuevamente esa lectura, ¿no? Esa lectura del rechazo a los elementos migrantes cuando los resultados entonces no son los que se esperan, ¿no? No sé cuánto tiempo me queda. Es que no conté, no puse el cronómetro. Vamos bien, vamos bien. Bueno, entonces... Unos 10 minutitos más. Ok, perfecto. Entonces, antes de relanzar el debate, ¿no? Pues me gustaría un poco conceptualizar, ¿no? Ya esta cuestión del fútbol y la identidad y la política, ¿no? Hay un autor que habla cómo esto yo creo que también es válido a nivel europeo, cómo se ha dado una politización del fútbol en estos países, ¿no? Y al mismo, con la cuestión migratoria, y al mismo tiempo otro fenómeno que él llama, ahorita se me fue el nombre del autor, por aquí lo tengo y les paso la referencia, la futbolización de la sociedad, ¿no? Bueno, el primer concepto, la politización del fútbol, es una cuestión relacionada a lo que ya había mencionado previamente, ¿no? El auge, ¿no? De los discursos racistas y de extrema derecha que surgen en los 70s, 80s. Bueno, pues en el caso del fútbol francés se empiezan a infiltrar, ¿sí? Por medio de sus vínculos con estos partidos, ¿no? Aficionados muy violentos, ¿no? Es el fenómeno en Inglaterra que se le conoce también como los hooligans, ¿no? Y es cuando los cánticos racistas, ¿no? Y el ataque a jugadores de origen extranjero empieza a manifestarse con mayor claridad. Se empieza a vivir un clima de racismo, ¿no? En el estadio, fomentado por este discurso contra los migrantes, ¿no? Sobre todo contra los africanos y los musulmanes. Y el otro fenómeno, que es este de la futbolización de la sociedad, es ese que se instala, ¿no? En torno a cómo debe de crearse un equipo nacional, ¿no? ¿Quién puede ser considerado francés y quién no, ¿no? Esta forma de analizar estas relaciones pues nos permiten entonces pues tratar de sacar conclusiones sobre si el modelo multicultural de Francia, ¿no? Se verifica en la realidad, ¿no? También es importante diferenciar el ámbito de la representación de lo que es el equipo, ¿no? Con la realidad. No hay que olvidar que pues, los futbolistas es una pequeña élite, ¿no? No podemos considerar que el camino del fútbol o el deporte profesional está abierto a todos los migrantes, ¿no? Entonces hay que mantenerlo como un espacio, ¿no? de reflexión, pero que no refleja completamente la realidad, ¿no? Y bueno, ya termino con esto, entonces mi presentación. Y ahora sí me gustaría plantearte alguna serie de preguntas, ¿no? que me surgieron a partir de la organización del evento y después de haberte escuchado. Una de ellas ya la había hecho, ¿no? Es la cuestión del reto del espacio público en Qatar, ¿no? Y la celebración de este evento, pues que es un evento occidental, ¿no? Organizado por la FIFA, que es una organización universal, pero pues creada por los países occidentales, ¿no?
Una segunda cuestión que me gustaría que abordaras también, que ya estuve leyendo ayer, es la cuestión de los derechos de portar banderas LGBTQ, ¿no? En el estadio. Lo que leí ayer es que pues Qatar va a permitir, ¿sí? Se va a permitir que se desplieguen estas banderas. Justo el motivo que daban es que pues se está acoplando, ¿no? Un poco Qatar a las reglas que le impone la FIFA, ¿no? Y bueno, pues también una serie de cuestiones, ¿no? Que yo no las conozco muy bien, pero pues que también aparecen, ¿no? En los medios de comunicación y que también creo que deben de ser retos importantes para la celebración del Mundial, es pues también las relaciones justo con sus vecinos, ¿no? La geopolítica. También estuve leyendo por ahí que pues realmente había quienes buscaban que este mundial fuera todo el Medio Oriente y no nada más en un país, entonces que, bueno, esto ha generado tensiones también con Arabia Saudita, ¿no? El hecho de que le dieron la sede únicamente a Qatar, esto también me gustaría que si nos pudieras desarrollar un poco más esta cuestión, ¿no? Y bueno, y también los escándalos, ¿no? Ligados a la construcción de los estadios, ¿no? En los que se supone que hubo bastantes trabajadores migrantes que fallecieron, parece ser, ¿no? Y esto está vinculado pues con otra imagen que probablemente tú puedes darnos muchos más matices, pero de la situación de los migrantes en Qatar, ¿no? Qatar es una de las sociedades con el ingreso per cápita más alto, ¿no? del planeta, pero también con un gran porcentaje de población migrante que no forma parte, ¿no? de esta distribución del ingreso, ¿no? Entonces, estas cuestiones, pues me gustaría que nos las pudieras matizar, ¿no? Un poco, ya que tú vives en Qatar y pues estás en contacto con las realidades, ayudarnos un poco a pues, rebasar estas visiones proporcionadas por los medios de comunicación que algunas veces pues sí señalan cuestiones ciertas, pero sin los matices que nos permiten comprenderlos, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Sí, pues adelante. Creo que las preguntas que ha planteado José Luis sirven para continuar con este increíble conversatorio. Entonces, Paulino, si quieres comentar algo en relación a lo que preguntó José Luis, ¿sí? Adelante. Gracias, José Luis, por las preguntas, todas ellas oportunas y bueno, pues muchas de ellas complejas también, pero bueno, trataré de ser breve y comenzar por el principio. Efectivamente, durante todo el siglo XX, todo el siglo XIX y siglo XX, los cuerpos de decisión de los deportes, la FIFA y el Comité Olímpico Internacional, estuvieron claramente orquestados en un esquema postcolonial, o colonial y luego postcolonial. Eso es un hecho, ¿no? La FIFA se crea con una mentalidad colonial, el Comité Olímpico Internacional se crea todavía con este colonial mindset, ¿no? Como le llaman, este pensamiento colonial. Y todas las reglas del juego, los formatos de los torneos, los horarios de los torneos, las normas del comportamiento en las gradas, las normas de comportamiento dentro de la cancha, etcétera, se fueron confeccionando desde una mentalidad de la modernidad occidental cristiana. Esto es muy importante subrayarlo. Y de ahí que ciertamente se considere como que, digamos que históricamente, quienes han detentado la decisión sobre el deporte internacional ha sido emanado de organismos eminentemente occidentales y cristianos. ¿Qué es lo que pasa con Qatar 2022 y cuáles son los retos? Bueno, que sobre todo en las últimas 2 décadas, pero con Qatar 2022 hay un cambio en esta conversación, hay un cambio sorprendente en esta conversación. Sí, es cierto que la FIFA es un organismo internacional, si se quiere occidental, pero no necesariamente en esta ocasión ha tenido tanta incidencia en la organización, porque este mundial en particular es un mundial en donde el Estado de Qatar ha asumido
muchas de las responsabilidades y de los costos del Mundial. En ese sentido, le ha dado también mano más amplia para tomar decisiones que en otras circunstancias tomaría la FIFA. Esto es importante aclararlo. Pero me parece que es de alguna manera una buena decisión. El hecho de que ahora esté ocurriendo un mundial en el suelo islámico hace que se despierten muchas dudas de la gente sobre el Islam y se puede convertir en una oportunidad, si se quiere, incluso pedagógica. Porque Qatar no solamente va a promover a Qatar, sino va a promover sobre todo, y está promoviendo, y creo que de manera exitosa, aunque claro, tiene muchos detractores, pero está promoviendo, creo, de una manera exitosa, subrayo, la idea de que se es posible ser moderno e islámico al mismo tiempo. Es decir, no está peleada la idea de la modernidad. La modernidad no es occidental. Hay una modernidad occidental, pero no es exclusivamente occidental. Creo que los países del Golfo están logrando, y especialmente Qatar ha sido un paradigma en el sentido de decir, a ver, sí le vamos a entrar a los juegos del progreso, de la modernidad, sí vamos a entrar en ese discurso, pero no vamos a perder nuestros diferenciadores elementales. No vamos a perder nuestro carácter, no va a ser subastada nuestra identidad, no va a estar, no se le va a poner precio a nuestra moral pública, y aún así vamos a poder llevar a cabo un evento mundial. ¿Cuáles son hasta ahorita los logros que esto, a mi parecer, ha tenido? Cuando la Sheikha Moza, la madre del emir actual, da el discurso en la FIFA en diciembre del 2010, poco antes, para justificar de por qué Qatar tenía que tener la sede de este torneo tan importante, una de las razones fue que dijo, a ver, esta es una región olvidada, azotada, donde requiere, y que sin embargo el Medio Oriente, como tú lo sabes, José Luis, norte de África y Medio Oriente, la gente es muy apasionada del fútbol, pero ha estado marginada de esta fiesta. ¿Por qué no le damos un guiño al Medio Oriente, a esa región tan azotada, tan mal presentada de décadas, para que pueda, digamos, sacar la cresta y decir que se pueden hacer bien las cosas? Y además dijo, vamos a hacer que este mundial sea un mundial familiar. Queremos que el componente de lo familiar esté presente. Finalmente es deporte. La gente tiene que entender que si un evento es mundial, como su nombre lo dice, no necesariamente tiene que ser la misma fiesta repetida idénticamente en un país y en otro. Es decir, no voy a poder hacer la misma fiesta, la misma kermés, con las mismas luces estrambóticas, ni con la misma canción, ni con la misma bebida en todas y cada una de las latitudes. Una de las virtudes que tiene un mundial es la capacidad de desarrollarse en contextos diferentes y que esa diferencia se sienta, se disfrute y que se encuentren semejanzas. Fíjate los datos duros al respecto. Cuando abre la convocatoria el comité organizador Supreme Committee de Qatar para que los voluntarios, estos voluntarios que mueven cosas en la inauguración y acomodan gente y hacen una cantidad de cosas espectaculares, ese trabajo hormiga que a veces no se valora, cuando se abre la convocatoria en línea para esto, las principales nacionalidades que se apuntan en el día 1 de que se abre esta convocatoria son India, Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka, países normalmente completamente, marginados del fútbol. Son países que básicamente no tenían un interés por el fútbol. Este mundial ya está logrando, porque claro, en estos países, como tú lo mencionas, de tantos migrantes, sobre todo del subcontinente asiático, que viven aquí, que construyen al país, que lo operan básicamente, estamos en Little India aquí. Le llaman a algunos Medio Oriente, Asia Occidental, Golfo Pérsico. Yo le llamo Indoarabia a esta región en donde estamos. Ese es como yo prefiero presentar a las regiones, Indoarabia. La demografía es del subcontinente. Entonces tú le estás dando la oportunidad a muchos países y en segundo lugar a personas del sureste asiático. Es decir, dos macro regiones, el sureste asiático, el subcontinente, que no estaban involucradas, que no eran parte del juego, digamos, que ahora se están sumando, están sintiendo que un mundial de fútbol finalmente es suyo y van a venir como espectadores. A lo mejor no tienen experiencia en fútbol, a lo mejor sus equipos nunca califican, pero ya están siendo parte de la conversación y muchos de estos países son de mayoría musulmana, es decir, este mundial no solamente, digamos, que satisface al mundo árabe, sino también al mundo islámico en lo más extendido. Hay muchas encuestas por casas encuestadoras muy respetables que demuestran cómo musulmanes de Indonesia, de Malasia, de países de África subsahariana, se sienten contentos, alegres y sobre todo identificados
con que exista un mundial en esta parte del mundo. Y para mí eso, pensando en términos globales y mundiales, ya es un logro muy significativo, porque se están cambiando las conversaciones del fútbol. El horario, que es un horario que no necesariamente favorece a las televisoras de América Latina, van a tener que a veces que madrugar mucho los mexicanos para ver a México, etcétera, pero yo creo que tanto Emiratos en su lado, Arabia Saudí, han logrado cambiar esta conversación con este mundial. Sí, la geopolítica ha afectado, pero yo quiero mencionar dos datos que son muy importantes. Cuando se gana la sede, Qatar, y que primero se ataca de que fue comprado, que hubo corrupción, que hubo mucho dinero de por medio. Bueno, yo creo que en general en el fútbol hay siempre dinero de por medio. Esto es en todos los mundiales, esto no es exclusivo de este mundial. Pero inmediatamente comenzó la guerra. Yo siempre he creído que hay una especie de campaña en contra de Qatar 2022, que es una campaña orquestada por distintos actores e intereses diversos, multisectoriales, pero lleva 10 años la campaña en contra de Qatar 2022. Y yo, en mis propias investigaciones, he detectado que hay muchos elementos de islamofobia, de arabofobia, en donde simplemente hay mucha gente que no quiere que un país árabe y musulmán tenga éxito organizando un mundial. Porque de fracasar este mundial o de no resultar como se espera, ellos van a decir, ya ven, los musulmanes, los árabes no pueden organizar una fiesta global. No tienen las condiciones, no son lo suficientemente modernos, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Cuando comenzó la guerra, o bueno, la campaña, no una guerra, una campaña cuestionando la legitimidad de Qatar como sede allá en el 2010 y luego 2011, a las pocas semanas la Liga Árabe emitió un comunicado. Fíjense ustedes el nivel de, digamos, de transnacionalidad y de dimensiones identitarias que tiene este mundial. La Liga Árabe emitió un comunicado diciendo, la Liga Árabe respalda y soporta a este mundial porque es el mundial árabe. Es un mundial para los árabes principalmente, donde van a ir a un mundial y los letreros van a estar en inglés y en árabe, ¿no? 2 semanas después del comunicado de la Liga Árabe, la organización de la Conferencia Islámica, que son 57 países, emite un comunicado en muy similar sentido. Estamos hablando de que esto no tiene precedentes. Es decir, estamos ante un mundial muy particular, muy único, del cual no sabemos realmente cómo va a resultar, porque hay todavía muchas piezas sueltas. Pero que lo que yo sí te puedo decir desde aquí es que el país está haciendo un esfuerzo extraordinario por lograr, sin temor a equivocarme, si no el mejor del mundo, el más especial que ha tenido la historia. El más especial. O sea, aquí sí va a haber, aquí sí la parte cultural, el componente del intercambio cultural va a ser muy fuerte, va a ser muy interesante. La gente piensa en algo. Para muchos mexicanos, y esa es ya chamba nuestra de la embajada, para muchos mexicanos, venir al Mundial de Qatar 2022, gente que ahorra 4 años, gente que vende el coche, gente que vende el terreno, que le llama mucho la atención, que no ha ido a otro Mundial, pero que venir al de Qatar sí le llama mucho la atención. Y para mucha gente que puede ser la primera y seguramente la última vez que van a ir a visitar el Medio Oriente o un país musulmán. Tú imagínate la responsabilidad del país sede, que no solamente se está representando a sí mismo a su bandera, sino que está representando también a un conglomerado muchísimo más amplio, porque la experiencia que se lleve el visitante mexicano de aquí seguramente va a ser una narrativa que va a circular abajo de sus generaciones, en sus vecinos, es decir, tiene unas implicaciones mayúsculas ese ejercicio de narrativas. De la misma manera que los cataríes, cuando vengan los mexicanos, te voy a decir una cosa, cuando vinieron los Rayados de Monterrey en 2019, que ahorita platicaré, que ya voy a acabar para ir atendiendo cada pregunta, fue muy interesante, tuvimos que hacer una campaña muy amplia porque de repente dijimos, sabíamos que iban a venir 1,500 mexicanos a Qatar. No son los 50,000 del 2022, pero 1,500 en Qatar ya era algo que dijimos, a ver cómo se pone la cosa. La verdad, fue una experiencia maravillosa. Los cataríes y los locales quedaron fascinados porque nunca habían visto esta explosión de festividad, de unión, de cánticos, de banderas, o sea, nunca habían visto ese tipo o sea, claro, conocían a los egipcios, conocían a la tradición tunecina, era más o menos familiar, pero la mexicana les resultó única. O sea, la verdad es que la imagen de México cuando vinieron los Rayados de Monterrey, la afición de la Rayados de Monterrey, fue fantástica. Entonces, hay mucha responsabilidad en cómo se presentan los aficionados y cómo se presenta el país.
Lo que tú trabajas, que me parece fascinante, identidades migratorias, el éxito, cómo le va a Zidane, cómo le va a diferentes. Ayer hubo una fabulosa presentación de una politóloga que se llama Salma Musa, que está en Yale University, sobre Mo Salah y su desempeño en el Liverpool inglés. Y es un estudio de un año de cómo un jugador de fútbol musulmán en un equipo británico, abiertamente musulmán, que hace la posición del salat, la sajada, se pone en posición de sujud, de máxima sumisión ante Allah en el campo de juego, que ayuna en Ramadán, que su esposa lleva el hijab. Es decir, que es muy abiertamente musulmán y lo ha convertido en un embajador del Islam, una persona que además ha posicionado al Islam de manera positiva por sus éxitos en la cancha. Y cómo estadísticamente y con estudios de opinión muy serios se ha reducido notablemente en esa región de Inglaterra las manifestaciones de islamofobia a partir del desempeño de la figura de Mo Salah. Entonces, el fútbol, la religión, el espacio público sí son determinantes para eso. Claro, si Mo Salah a lo mejor fallara, declinara su carrera, habría que ver, como tú apuntas, José Luis, si estas manifestaciones cambiaran. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué tiene que hacer el país? Justo yo lo que percibo, con esto voy también atendiendo a la otra pregunta, yo lo que percibo es que hay todavía en los organizadores, sobre todo en las entidades europeas, una especie de percepción quizá sutil, quizá no es consciente, pero hay un tratamiento a Qatar como si se tratara todavía de un país en proceso de consolidación, de proceso de independencia, de proceso de institucionalización, al cual de alguna manera se le observa de manera paternal, de manera tutorial. Están mentoreando todavía a Qatar. Es decir, temas de derechos humanos, temas de organización, temas de cómo hacer las cosas, se sienten algunos países, no quisiera decir alguno en específico, pero o algunas entidades internacionales se sienten como todavía entitled o con esa capacidad o legitimidad de darle ciertas instrucciones, darle lineamientos, de guiar a Qatar por el camino de cómo organizar el mundial y sobre todo decirle cómo tienen que ser sus valores y cómo tienen que ser una serie de cosas, ¿no? El tema de los trabajadores migrantes, que es una de tus preguntas importantes, ha sido, desde luego, una de las principales armas de esta campaña en contra de Qatar 2022. Yo me pregunto si todas las entidades y los países que hacen estos señalamientos han revisado la propia casa o han revisado lo que ocurre en otros países de la región o han revisado lo que ocurre en otros países de propio África o han revisado lo que hacen grandes empresas de distintos sectores mineros. Entonces, es decir, esa lupa ensañada sobre todo lo que ocurre en Qatar, de pronto, yo que llevo ya casi 7 años aquí, me parece desproporcionada. Son dos medios de Guardian y también Amnistía Internacional han emitido, Amnistía ha emitido más de 300 recomendaciones. Algunas de esas con datos duros, otras me parece que son más la anécdota de una anécdota, de otra anécdota, de lo que realmente pasa en el terreno. No estoy yo en capacidad, ni en función, ni en interés de representar aquí a Qatar, ni en defenderlo. Yo represento a México y defiendo a México, pero sí te puedo decir que he sido testigo de los esfuerzos inmensos que se hacen a todos los niveles para mejorar la condición de los trabajadores migrantes en Qatar. Yo te puedo decir que todos los trabajadores migrantes comen 3 veces al día, tienen servicio de salud gratuito, tienen aviones a sus países cada determinado tiempo. Hay cosas por mejorar, sí las hay, pero me parece que se ha utilizado como un arma en contra del mundial que tiene otro tipo de agendas, otro tipo de intereses, mucho más allá que la preocupación por las condiciones laborales de estas personas. Es decir, no podemos ser ingenuos y pensar que esta preocupación por la situación de los derechos humanos en Qatar es meramente una preocupación por los derechos humanos de los trabajadores en Qatar. Es decir, que hay claramente una intencionalidad que para mí pasa por una visión todavía postcolonial cuando en las relaciones bilaterales y multilaterales con este tipo de países a quienes aún se les quiere civilizar.
Tú sabes bien de esto, de esta discusión, José Luis. Son países a los que todavía se sienten otras entidades y otras fuerzas de que hay que civilizarlos, hay que hacerlos, hay que darles una mejor constitución política, hay que hacerles que tengan procesos electorales confiables, hay que ir a observar sus procesos. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Ahora, nosotros como Embajada de México no estamos en función ni de hacer recomendaciones, ni de vigilar cómo son sus procesos internos, ni nada. Nosotros lo que sí estamos en función de hacer, y aquí ya atiendo la otra pregunta, es qué va a pasar con el espacio público y cómo yo puedo hacer que los mexicanos tengan una experiencia en donde no tengan problemas. Yo creo que los mexicanos que van a venir ya más o menos saben, lo hicimos con la afición de Rayados, hicimos unos manuales de decir, mira, aquí es importante la modestia al vestir. No te tienes que poner un velo, no tienes que ir tapada con guantes hasta la muñeca, no, pero la gente local va a apreciar si tú no vienes con ropa entallada o si no vas con un escote o si los hombres no van con un short que parezca traje de baño, porque simplemente aquí el cuerpo tiene otra manera de apreciarse. No es ni mejor ni peor, es simplemente una manera distinta de concebir al cuerpo y hay que entender que estamos en su casa. Ahora, ¿quieres ponerte bikini? ¿Quieres hacer? Hay hoteles que tienen playas privadas donde lo puedes hacer y aquí empieza esa negociación cultural, esa negociación que en inglés es un término que siempre me cuesta trabajo decir en español, el accommodation of minorities, el lograr acomodar y poder hacer que todos puedan estar en un mismo lugar, pero hay lugares para todo. Como nos dicen los papás, hay lugar para todo. Tú puedes hacer todo, pero depende dónde, depende cuándo, depende a qué horas y depende con quién. Tomarle fotos a la gente está bien. O sea, obviamente llama la atención cuando ves a los cataríes con su thawb prístino blanco, te quieres llevar una... Pero, ¿por qué no le preguntas, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Capaz que te dice, sí, claro, con mucho gusto, en vez de estar tratando de atrapar la imagen como si se tratara de un objeto exótico, ajeno, casi que de zoológico, o a las mujeres que van completamente tapadas, y que al rato no falta el comentario de que si la mujer que va como pingüino, o sea, como si fuera, y es que hay que liberarlas y arrancarlos, ese tipo de cosas que ya es una situación más delicada. Pedir permiso, aquí a las mujeres no se acostumbra a tomarles fotos, menos sin su permiso, entonces evitemos tomarles fotografías a las mujeres musulmanas en el país. Entonces, cuando tú ya te acercas a la gente, les dices de esta manera sin que se sienta impositivo, sin que se sienta vertical, que entiendan que simplemente son diferencias y que se puede coexistir en el espacio, entonces tú vas diciendo, vas definiendo espacios. Y obviamente la pregunta del alcohol y luego la pregunta de la diversidad sexual. Son preguntas naturales, sobre todo en una sociedad como la mexicana que estamos viviendo un despertar muy intenso en términos de equidad de género, de feminismo, de derechos de la mujer, y que simplemente en esta parte del mundo se está viviendo un proceso diferente. No todos los países y no todas las latitudes están obligadas a vivir al mismo tiempo el mismo proceso. No en todos lados a lo mejor es necesario un proceso así, ¿no? Entonces, no hay que medir con la misma. Entonces, cuando tú explicas esto a los líderes de las barras, que ellos de pronto te ayudan a expandir estos mensajes entre sus comunidades, cuando les hablas en un mexicano horizontal y no es tanto, es que es el gobierno que nos está diciendo qué hacer. O sea, cuando tú ya logras convencer a estos líderes de la afición, a estos clubes, de que a lo mejor la convivencia va a ser más sana, más agradable si todos nos ajustamos un poco. Y también los locales se ajustan. No es que ellos no se ajusten, ellos también de pronto, bueno, van a tolerar que de pronto un hombro descubierto. Ya hay como hay un proceso y te voy a decir, de hace 7 años a hoy el país ha cambiado mucho. Y sin duda que el Mundial de Fútbol es un elemento del cambio social para un país. Yo creo que no lo dicen abiertamente, pero si Qatar está aceptando un proceso como un Mundial de Fútbol, que dicho sea de paso, tradicionalmente es la fiesta más grande y duradera del mundo, en un país que no hace fiestas, que no tiene una tradición de hacer fiestas, aquí no hay fiestas, yo nunca voy a una fiesta, no hay fiestas. Entonces, ¿cómo un país que no hace fiestas organiza la más grande del mundo? Bueno, en ese ejercicio está la idea de que posiblemente el propio liderazgo de Qatar o muchas personas en Qatar estén buscando un propio cambio sutil, un cambio social sutil. Y ahora voy con los temas más espinosos, como el LGBT. ¿Quién dice, y esta es una hipótesis que nos preguntamos mucho, que Qatar al abrir este grifo, al hacer un estado de excepción durante un mes, pues a lo mejor ciertos sectores de la sociedad dicen, bueno, ya no hay que cerrar el grifo otra vez a como estaba, ¿no?
puede haber un proceso en donde exista una demanda que no necesariamente pasa por una demanda ni violenta, ni de una oposición organizada, puede ser de manera mucho más orgánica y natural. Desde mi punto de vista, estos países lo que están buscando ya tener una especie de cambio social, de adecuación, en la cual, insisto, no se ponga en riesgo su identidad ni su moral pública, pero sí un cambio social que no necesariamente pase por un proceso o de urnas, o de protesta pública, o de partidos de oposición, sino que sea más orgánica, más natural, más sutil, pero efectiva. Yo creo que el Mundial tiene esa función. ¿Cuál es el papel de nosotros como embajadas? Acompañar ese proceso, aconsejar a nuestros ciudadanos. ¿Qué va a pasar con lo del LGBT? Mira, la diversidad sexual no es algo exclusivo de ninguna región, es una cuestión inherente a la condición humana y está presente en absolutamente todas las sociedades y culturas desde el inicio hasta el fin de la humanidad. Eso no. ¿Qué pasa con ese tema? Nosotros hemos notado aquí, sobre todo, que en los últimos años, o el discurso de la diversidad sexual, o la propia consigna LGBT++, es también una consigna occidental, es una consigna de la modernidad occidental. Y entonces, más que no aceptar una diversidad sexual que es inherente a todas las sociedades, nada más que en cada sociedad y en cada cultura, la negociación de la coexistencia de esa diversidad sexual es distinta. Y no en todas las culturas público. Esto es algo muy importante que se tiene que subrayar. Entonces, lo que sí no está dispuesto a aceptar el país, entiendo yo, esa es mi percepción, es que sea esa fórmula, sea ese concepto, el que se imponga desde afuera en aras de abrir a una sociedad. Eso es lo que no se está dispuesto a hacer y creo que pasa incluso al interior de nuestra República Mexicana, en donde pueblos originarios no han aceptado esta fórmula porque a pesar de que la diversidad sexual existe en diferentes manifestaciones culturales dentro del propio México y América Latina, simplemente la fórmula occidental de liberación LGBTQ++, no se acepta, porque tienen sus propios códigos, porque tienen sus propias válvulas de negociar, de fluir en esa diversidad sexual, que no pasan por el discurso occidental de la sexualidad. Y esto es muy importante. Que si van a dejar sacar las banderas, sí, ha presionado la FIFA. Bueno, yo creo que al final van a pasar muchas cosas que uno no pensaría que van a pasar, pero siempre es mejor estar preparados en una posición más conservadora, es decir, porque si yo le digo a los mexicanos, no, sí se va a poder tomar, puede ser peor. Mejor decirles, ¿sabes qué va a haber lugares? ¿Qué va a pasar con el alcohol? Ya se dijo, sí va a haber alcohol, sí se va a poder tomar alcohol. Ahora, queremos que sea un ambiente familiar. Queremos que haya familias musulmanas que puedan ir al estadio y sepan que en cierta sección del estadio no les va a llover una cerveza, porque eso sí sería pues muy desagradable, muy ofensivo para una familia musulmana que va y que dice, yo quiero en la sección de no alcohol. Entonces, están pensando fórmulas otra vez de accommodation of interest, en donde en un mismo estadio pueda convivir los que se quieren tomar alcohol y los que no quieren tomar alcohol. Es una solución entendible, lógica, que tiene sentido. Va a haber fan zones donde se vende alcohol, va a haber otras donde van a ser de convivencia familiar. Y entonces, Paulino, sí, Paulino, hay 3 preguntas, creo que sí, muchas de ellas ya las contestaste y las estás contestando, y a mí me gustaría hacer unos comentarios ya para cerrar. Te voy a leer también las preguntas, tanto para José Luis como para ti, y son las siguientes. La primera, ¿cuáles son las expectativas sobre turismo futbolero mexicano en los rubros económicos de atención a las leyes y costumbres de Qatar? Después, para los mexicanos que viajan a Qatar, ¿cómo les informarán de las restricciones legales vinculadas con consumo de alcohol, códigos de vestimenta y religiosos? Y otra es, ¿cómo se está preparando la Embajada de Qatar para atender estos temas de cumplimiento de normatividades? ¿Capacitarán y orientarán a los turistas mexicanos en Qatar? Y bueno, estas serían 3, que es por parte del reportero de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, y yo después tendría unos comentarios. Creo que ya muchas de ellas las has tocado muy marginalmente, pero bueno, ya estamos sobre el tiempo, entonces para que contestes algo, o si hay alguna página electrónica que tenga la embajada donde están diciendo ya todo este tipo de cuestiones para los mexicanos que van. Adelante, Paulino. Seré muy sucinto, perdón si me estaba extendiendo, pero bueno, eran No, está muchos bien. temas que me preguntó el doctor Gascas, muy legítimos todos y muy interesantes.
Las campañas no han iniciado, todavía no estamos en la cuenta regresiva de un año para el Mundial de Qatar, eso va a pasar el 22 de noviembre. Y nosotros, además de confeccionar ciertas propuestas de estas campañas, también estamos atenidos a las campañas que el propio comité organizador local defina, el Supreme Committee, y que la FIFA defina. No vamos a ser el único canal que las va a difundir. Vamos a tener desde luego nuestra propia versión tropicalizada de consejos para mexicanos, pero nos vamos a tener también a lo que diga la propia FIFA y el comité organizador. Ahora, también vamos a ver qué es lo que hace y dice la Embajada de Qatar en México, que ellos también están haciendo su propia promoción del Mundial. Esa es otra de las cosas un apunte que quería hacer de la impresionante y efectiva campaña de diplomacia deportiva y diplomacia en general que está haciendo el embajador Mohamed Al-Kuwari en México. Yo nunca había visto un embajador más famoso en México como lo es el embajador Mohamed Al-Kuwari. Él tiene una presencia muy extendida en todos los medios, con los influencers, con los gobernadores, con los empresarios. Es de admirarse. Es decir, cuando fue el Mundial de Rusia y cuando fue el Mundial de Sudáfrica, yo no recuerdo al embajador de Rusia o al embajador de Sudáfrica haciendo lo que está haciendo el embajador de Qatar. Es realmente notable. Entonces, son diferentes. Nosotros estamos como Embajada de México en Qatar en Facebook, en Twitter como Embassy of Mexico en Qatar, en Instagram estamos como Embamex Qatar, y síganos, vamos a estar haciendo un nodo, como ya lo dijimos, sigan por favor estas páginas, vamos a estar a partir de cuando falte un año dando ya indicaciones muy formales. ¿Cuáles son los canales oficiales de esta campaña para las personas? Van a ser varias, van a ser muchas. Tenemos, ya lo mencioné al principio, una alianza estratégica muy robusta con medios de comunicación, con embajadas, con influencers, con la propia Federación Mexicana de Fútbol, con la propia página es decir, con páginas en las redes sociales. Creemos que va a ser lo más efectivo. Qatar está preparando una app de teléfono fantástica, fenomenal, donde todas estas cosas se van a ir resolviendo, pero en este momento no tenemos claridad de cuáles van a ser estrictamente las leyes. ¿Cómo se prepara la embajada? La embajada se prepara estando al día con las actualizaciones y comunicándolas al público interesado que va a viajar aquí. Muy bien. Bien, yo quisiera hacer unos comentarios muy puntuales. Cuando se menciona que los voluntarios para el evento son de India, Bangladesh, Sri Lanka, sudeste asiático, pues bueno, definitivamente porque tienen una relación muy estrecha con Qatar y sobre todo con los países del Medio Oriente, como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, porque tienen familiares migrantes allí. Y algo que también es fundamental es que la imagen de países que estaban pues hasta hace 40 años totalmente con índices de pobreza muy grandes, dieron un salto cualitativo a raíz del buen manejo de las ganancias petroleras, ¿no? Y ahí es donde puedes hablar de Qatar como un país de primer mundo, los Emiratos Árabes que no se quedan atrás, la propia Arabia Saudita que está dando grandes pasos para convertirse, dejar de ser un país petrolero para pasar a las energías renovables. Y bueno, Bahrein, como sea, tiene la mejor pista en Fórmula 1. No soy muy adicta a Checo Pérez, pero sé que la pista es sensacional, ¿no? Y bueno, y la otra me parece excelente como el mundo árabe y el Islam en sí como una forma de identidad de casi 2 billones de la población mundial, bueno, están trabajando una imagen transformadora de lo que transformadora a partir de de este gran evento que va a haber en Qatar. Y bien, y aquí queda, bueno, pues vamos a ver, tenía yo aquí, déjame ver si lo veo, pero pues vamos a ver, hay que empezar nuestras apuestas, ¿no? Porque como mexicanos, pues siempre tenemos, ojalá llegamos, pues pasemos más allá de los octavos de finales, pero bueno, va a ser muy interesante ver a los equipos de Brasil, de Alemania, de Italia, de Argentina, de Francia, Uruguay, Inglaterra y España, pues que han sido grandes campeones en estos eventos. Y bueno, pues efectivamente algo que dijo José Luis y que me parece excelente es como esta migración en los equipos de fútbol y sobre todo el ejemplo de Francia, de Zidane,
que eso tuve la oportunidad de verlo, ha sido algo que queda, ¿verdad? Como un icono de cómo Sudán le da el cabezazo al italiano, ¿verdad? Y que bueno, pues efectivamente la migración viene a ser parte ya también de estas sociedades supuestamente del primer mundo, pero que nunca lograron entrelazarlos o comprometer, o más bien hacer un embedded, ¿verdad? Con la migración de los países pues coloniales, ¿no? Entonces, pues creo que va a ser muy, muy interesante y solo recuerdo una película que seguramente ustedes vieron de Gerard Depardieu, donde es francés y para ganarle lo sacan del equipo donde está y entonces se convierte en argelino y lucha, juega como parte del equipo argelino y le gana al equipo en el que él estaba. Entonces, pues definitivamente esto va a ser muy interesante. Y bueno, pues muchísimas gracias, Paulino, muchísimas gracias a José Luis. Y bueno, pues pues seguimos teniendo relaciones académicas y de intercambio con la Embajada de México en Qatar. Y bueno, pues yo invito a todos los que nos están viendo en redes y que bueno, este programa que va a quedar grabado en nuestras redes, en el Facebook, en el YouTube y en el Twitter, pues lo van a seguir viendo muchos más mexicanos y sobre todo, pues agradezco a nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África el haber tenido pues la oportunidad de haber hecho este contacto con ustedes, con la Embajada de México en Qatar y saludos a nuestra embajadora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Rafa. Estuvo muy interesante. Apasionante. En otro evento. Claro.